humano haya, o sea, que el impacto en el paisaje sea factor humano, ¿no? Y luego la identificación de la sociedad a ese territorio. Ya empieza, ya es un poco, nos sentimos identificados a ese territorio, a ese paisaje. Estamos en un círculo virtuoso de que yo pertenezco, la sociedad se siente pertenecer a un territorio, se siente apropiado que él pertenezca y se proyecte y luego llegue a un cuidado. Es como un círculo virtuoso que se puede crear entre la sociedad y el paisaje. Lo podría desarrollar más si se quedan con curiosidad en las preguntas. Entonces, estos factores de impacto humano, ¿no? Pues las políticas paisajísticas. ¿Qué nos dice nosotros en Canarias? ¿Qué marco tenemos un poco como política paisajística con respecto a nuestro territorio? Pues la ley del suelo. La ley del suelo nos dice, y luego también tenemos aquí unas dinámicas que han habido históricamente. Crearon un comité, lo que pasa es que luego lo derogaron, un observatorio del paisaje de Canarias, que luego fue, por temas políticos, se derogó, se anuló, y ahora lo que el presidente actual, Clavijo, lo que ha querido crear es un comité de expertos para un estudio estratégico del paisaje de Canarias. Vamos a ver en qué queda y la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje o un fomento. Claro, estas políticas paisajísticas vienen del gobierno autónomo en general, tiene competencia, y luego las administraciones locales en función de cada administración local lo que quiera fomentar. A nivel cabildo también tienen sus competencias y pueden fomentarlo. Luego viene también del sector privado. Sé que muchos hoteles, particularmente de mayor categoría, trabajan más sobre el tema de la jardinería. No es hablar de paisaje a una gran escala, pero implican lo que es el paisaje. Todos pensamos, dentro de los factores naturales del paisaje tenemos lo que es la vegetación y el tratamiento de la vegetación y la implicación de la vegetación. Entonces hay como unos micropaisajes, si lo queremos decir, a escala de las grandes superficies del espacio libre de los hoteles de grande categoría, que está trabajándose y me consta que hay valor, ¿no? Y yo sé que incluso en Tenerife, en la isla de Tenerife, tienen un poquito más mayor de conciencia con respecto a eso. Lo digo por haber hablado con empresarios que se dedican al tema, ¿no? Bueno, entonces tenemos unas políticas paisajísticas a distintas escalas, a distintos niveles, que incluso toca el sector privado. Y luego, porque, bueno, hablando de los hoteles, volviendo a eso, porque aunque estemos hablando de lo que es las implicaciones del espacio privado de un hotel, luego las perspectivas de la quinta fachada que hablaba Le Corbusier en el movimiento moderno, cuando nosotros al ser montañosos siempre desde arriba tenemos perspectivas. Entonces esas perspectivas desde alguna escala, el espacio privado entra en influencia. Fíjense que, pequeño paréntesis, pero para darles un ejemplo, en Francia, en 1977, se creó la ley de arquitectura, y en esa ley de arquitectura se estipula que la arquitectura es un bien común. Y entonces, simplemente por ser bien común, ya el Estado está por encima de lo privado. Y entonces ahí, pues, por ejemplo, se expropia algo y no se indemniza. En Francia, perdón, sí se indemniza, pero si te lo protegen en cuanto a patrimonio, no te indemnizan nada. Está protegido, es patrimonio, es un bien común y ya está. Lo hemos decidido, la Administración lo ha decidido, no hay nada que objetar, entre comillas, ¿no? Es como, se ve más un bien común desde la arquitectura. Pues lo mismo también va con el paisaje, esa mentalidad un poco más propia del paisaje. Cosa que aquí no tenemos tanto, ¿no? Pero bueno. Y luego, todas estas políticas paisajísticas se transforman en normas de planificación y de ordenación, pues a través de ley del suelo e incluso, de manera un poco más negativa, de las amnistías urbanas. Incluso el decreto de 2016 que legalizó construcciones en zonas rurales con medidas pequeñas compensatorias, pero para mí que no son ambiciosas a la altura de nuestro, me viene en francés la palabra, pero de nuestra problemática, ¿no? Tenemos que ser más ambiciosos, eso lo podemos ver después, como adelanto una conclusión. Luego, los factores de impacto humano. Técnicos competentes, necesitamos más técnicos competentes, esto es seguro, y de hecho, también a lo mejor hago un poco de spoiler, pero el Cabildo de Gran Canaria está concienciado del tema y quiere crear un curso de expertos en urbanismo y en paisaje para intentar
que se den cuenta y se valorice. Hay un observatorio del paisaje en el Cabildo de Gran Canaria, pero mi crítica, desde mi punto de vista y mi experiencia, sus funciones, tal como las llevaba ejecutando hasta hace poco, no son realmente para conservar, proteger y valorar el paisaje, sino es más para intervenir en él. Si quieren podemos también indagar sobre el tema, pero, o sea, que hay una valorización, falta más ambición y faltaría que hiciéramos algo más contundente a la escala, a gran escala. Gestión de contratos públicos, también, mejorar la gestión, dinámica administrativa y controles. Esto es llegar al final del ciclo. Sin controles, en Francia se hacían mucho, no podemos realmente asegurarnos que la transformación final del paisaje se hace de la misma manera en que se proyectó, planificó, quiero decir. Y eso es algo de lo que carecemos mucho los canarios particularmente. De ahí las amnistías y todo el círculo vicioso que se instala de cara al que yo propongo que sea virtuoso, ¿no? También el desarrollo planificado versus no planificado. Y luego el impacto de la interrelación de los factores, del factor humano y factor natural, ¿no? Pues aquí tenemos la biodiversidad que está afectada también por el humano, la naturaleza, el diseño urbanístico, en que podemos implicar las cosas, una gestión íntegra y óptima también y procedimientos de transformación. Bueno, la identificación de la sociedad. ¿Se acuerdan seguro, no? de la campaña Enamórate de mí, ¿no? Que hizo el Cabildo de Gran Canaria, pues no me acuerdo en qué años 90, por ahí me da que fueron los años 90, en el que este círculo virtuoso de la sociedad. ¿Por qué digo también un círculo virtuoso de la sociedad? Porque si la sociedad se implica más en lo que es el paisaje, en la valorización e integración del paisaje, puede llegar más a la administración. O sea, podría haber una contraposición, un contrapoder a la administración, que ahora mismo hace y deshace más de manera, aparte de aunque hayan procesos de participación y todo esto, pero quedan como muy escuetos. Entonces, un cuidado cotidiano del paisaje, un cuidado puntual, con acciones puntuales y un cuidado de transformaciones más mayores que hagan falta, desde demoler a transformar a lo que sea, ¿no? Y bueno, este tipo de campañas hacen que se fomente la sociedad junto con la administración pública y llegamos a hacer una especie de dinámica virtuosa. Bueno, la responsabilidad de los actores institucionales es tanto para mí legal como moral, ¿no? Tiene que haber una responsabilidad legal, un marco legal, pero también hay algo moral, que es algo que estaría bien un poco llegar para que tuvieran, ¿no? Estas políticas tienen que ser, como he mencionado antes, ambiciosas, óptimas, efectivas, y bueno, y la ley del suelo, rápidamente, habla 36 veces del paisaje, una del paisaje urbano, de conservación del paisaje, de valoración del paisaje no habla nada, y de estética se encuentra en la ley del suelo. Esto es un poquito un análisis muy rápido de lo que es la ley del suelo con respecto al paisaje. Entonces, bueno, hay trabajo que hacer, ¿no? A ver si ahora con este nuevo comité de expertos pasa algo, parece que hay intención, vamos a ver. Y luego, planificación estratégica, ambiciosa, óptima, efectiva. Bueno, añadí esto, bueno, bello y verdadero, ¿no? Un poco, y ahí llega un poco el tema de la patrimonio, identidad, y que lo veremos en Cannes, con el ejemplo de Cannes. Claro, esa cultura paisajística de los actores no institucionales se puede trabajar, la cultura paisajística, para intentar implicar más a la sociedad, y no solo los actores no institucionales, también que eso tenga efecto en los actores institucionales, pues con una educación, con una concienciación y la implicación, como dije, de todos los actores. Bueno, para eso necesitamos voluntad e instrumentos que nos ayuden, que no sean solo los que están establecidos, que para mí son insuficientes, y podríamos profundizar en eso, sino necesitamos otro tipo de instrumentos. Como por ejemplo, dicho rápidamente, algo en Canarias que sea más estratégico y que sea más, desde mi experiencia, que les voy a explicar, caso por caso. Vamos a transformar aquí pues, un experto, alguien que vea de manera por encima de la planificación
con su competencia, que diga, pues esto se inserta paisajísticamente, sí o no, el impacto paisajístico. Tenemos los estudios de impacto ambiental que tienen eso en cuenta, pero al final ese sector, ese factor es muy escueto, escaso y no le dan tanta importancia. Tiene que ser a otra escala para que nosotros aquí en Canarias salgamos, tengamos más fuerza y salgamos con un paisaje mejorado, ¿no? Lo mejoremos. Desde tanto como, yo digo, tanto como quitar como poner, o sea, tanto como demoler, como cuando pongamos cosas, ponerlas bien, y algunas cosas que están ahí, que habrían que demolerlas, ¿sabes? La transformación del paisaje no solo es positiva, puede ser negativa en el sentido de quitar, ¿no? Bueno, llego ya al final. ¿Cuánto tiempo me queda, Matías? Bien, muy bien, muy bien. Vale, pues he ido. Pues en Cannes, ¿vale? Pues Cannes fue cuando yo trabajé allí casi 3 años. Y prácticamente estaban empezando con la modificación del Plan Local de Urbanismo, lo que es el Plan General de Ordenación Urbana. También estaban con el SCOT, que el SCOT es el Esquema de Coherencia Territorial, que es lo que equivale aquí al PIOT, más o menos, al PIOT, que es el Plan Insular de Ordenación del Territorio. Entonces, ¿qué pasa en Cannes? Cannes ya es un municipio, por decir una comunidad, que está saturada ya está, o sea, ellos lo ven así saturado, que nosotros igual con nuestra densidad podríamos decir, no, caben más cosas, podría hacerse más, ¿no? Pero ellos ya lo habían saturado, ya habían hecho un cambio, como me consta que lo están intentando hacer en Lanzarote, de cantidad a calidad. Ya no construimos más, lo que se construye que sea de calidad, y ese valor y esa calidad, ese valor añadido va a estar en la subida del precio de todo. Pues la gente que viene a vivir aquí gana más dinero, todo cuesta más, estamos subiendo, incrementando el valor, pero sin construir más. Y me consta que en Lanzarote, Osvaldo, por haber hablado con él, está queriendo hacer algo así, en el sentido de no construir más. No sé si realmente las palabras y los hechos son los mismos, pero no construir más y luego ir hacia un aumento de la calidad turística, ¿no? Hacia una excelencia, por así decirlo. Entonces, bueno, en Cannes, ya desde sus documentos, las orientaciones son salvar y valorizar los componentes urbanos y arquitecturales. Inventarios de identidades patrimoniales, es apoyarse sobre esos elementos claves patrimoniales que hacen que su paisaje sea característico, sea ese y no sea otro. Que esto también nosotros aquí tenemos conciencia, la ley del patrimonio 95 y tenemos... Lo que pasa que lo que siento yo es que es como el patrimonio se ve como elementos sueltos, no con una visión global de que eso es patrimonio, participa un paisaje y a una visión general. Entonces, perseguir los grandes parques y jardines de la ciudad, eso es continuar con el inventario de los parques, valorizar el carácter provincial, o sea, tenemos un carácter provincial, o sea, provinciales como de Aix-en-Provence, de todo lo que es la zona, pues aumentarlo. El borde del mar, prestigioso, buscar un valor añadido del borde del mar, que tenga su prestigio, facilitar el acceso a las playas, porque son muy privatizadas, la Costa Azul la tiene muy privatizada, y desarrollar los espacios públicos y los espacios verdes de calidad y lugares de convivialidad, ¿no? Bueno, luego habla de recalificar paisajes contemporáneos. Tenemos los paisajes que están ahí y seguir un embellecimiento y una dinamización de un sector que es más industrial. Hay toda una reconversión de un sector industrial. La reconversión, además ellos lo tienen claro en Cannes, apuestan por el tema de festival de cine y todo lo que es el cine alrededor del cine. Están haciendo unas escuelas de cine, las zonas antiguas industriales, obsoletas, con grandes hangares, los quieren transformar en escuelas de cine, residencias de cine y todo esto. Hay bastante dinero puesto ahí y acompañado por la administración pública. Favorizar la renovación urbana de otro barrio y que queda un poquito más afuera, y seguir la recomposición urbana de este barrio Boca, que es Boca Centro y Boca Norte, que es el barrio industrial, Boca a las afueras de Cannes. Luego, Cannes, territorio auténtico. Es ahí donde, si entramos a veces en las nociones de paisaje, para que tenga connotaciones estéticas
tiene que tener una característica, una armonía, palabras como armonía entran, un equilibrio vegetal-mineral, una atenuación de los impactos visuales, si no se pueden mitigar directamente, completamente. Todas estas cosas que entran en los valores estéticos, pues en Cannes, o sea, buscan la autenticidad. Es como hay que buscar qué es lo que me difiere a mí del resto, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues esto es un plano director que tienen aquí, con las series de intenciones, no las voy a leer, otra serie de intenciones, pero lo que traigo aquí es que han buscado la escala de ser una ciudad a talla humana, con una manera de vivir, con una dimensión internacional por la proyección que tiene internacional, porque aquí vienen gente a vivir de todo el mundo, ¿no? Invierten de todo el mundo. Tienen un poquito el mismo problema que tenemos nosotros, en parte, que un montón de gente compra aquí, pero son viviendas secundarias que están ocupando el lugar sin que realmente luego sean vividas, porque es una inversión. Quien invierte en bolsa, invierte en inmobiliaria, invierte pues, en lo que quieran, pues aquí también son casas muchas de inversión. Y entonces ellos dicen, pues nuestra población se tiene que ir lejos porque no puede pagar al precio de inversiones extranjeras. ¿Y qué hacemos? Pues entonces limitan un poco el valor de esas construcciones y permiten, y luego apoyan en el valor un poco social y vivienda social en las zonas que están en expansión o en transformación urbana, ¿no? Renovación urbana. Luego, dentro de la política más paisajística de Cannes, tienen muy claro, urbanísticamente, una transformación gradual de lo que es de densidad más importante a una densidad más baja. Y además, a nivel gráfico se ve claro, densidad más compacta y cada vez una densidad más baja, y luego unas zonas de muy poca densidad donde ya no se permite construir más, ¿no? Bueno, esto es solo cartografía, pero claro, esto se traduce, esto es un poco por ver la densidad que tienen y luego, bueno, sus espacios protegidos. Todo esto son espacios verdes protegidos, que no puedes construir nada aquí, ¿no? Entonces hay como una protección del espacio verde a la parcela, que esto aquí no se da. Y bueno, pero esto es todo carta, el paisaje no se ve en plano, el paisaje se ve y se disfruta y se vive y se beneficia el turismo de él, pues desde las perspectivas, de las vistas, ¿no? Entonces, bueno, lo tienen clarísimo, lo cuidan, tanto el paisaje urbano como más el natural. Y aquí, por ejemplo, tienen una política con respecto a las palmeras, o sea, de tratamiento del espacio verde, que van plantando palmeras nuevas por si van siendo más viejas, o sea, y las plantan por grupos para que si se muere una, se mueran el grupo y plantamos unas nuevas. Bueno, quiero decir, sin entrar en detalle, son políticas de tratamiento del espacio verde a futuro, a unos cuantos años. Ha habido también todo un tratamiento de las playas, de las concesiones de playas aquí, para unificar todo. Yo cuando llegué también estuve trabajando en lo que es la concesión de las concesiones turísticas para homogeneizar el aspecto. Para que tanto desde el mar, y habían estudios desde el mar de cómo se vería eso, como si tú vas paseándote por aquí, las cubiertas, porque claro, hay un desnivel, la avenida está a casi los 2 metros y pico de lo que es el nivel de la playa, entonces tú vas caminando por la avenida, no hay nada que te obstaculice ver el mar, pero estás viendo las cubiertas de esos restaurantes, ¿no? Pues toda una política, porque lo vas dejando durante el tiempo, y dicen, no, señores, poner 95 restaurantes de acuerdo. Sí, hubo una política de federación, un representante, se venían a reuniones y se iba proyectando eso con un arquitecto que tiene una visión global, y luego entre el arquitecto y nosotros, cada concesión venía a mostrarnos el proyecto y veíamos si se unificaba había un cuaderno de calle de charge, me viene como un cuaderno de exigencias que tenían que seguir, pero aún así no dábamos por hecho como que, sino que habíamos reuniones prealables, iniciales y después de ejecución de cada una de las transformaciones de los chiringuitos estos, ¿no? Para controlar que realmente la transformación fuera homogénea y que al final fuera todo homogéneo. No sé cómo ha quedado porque yo me vine antes de que realmente acabara,
pero tengo ganas me gustaría ir y ver, ¿no? Bueno, pues desde luego la perspectiva desde arriba, porque también al ser una pendiente, pues esa perspectiva desde arriba vas viendo, y está claro, ellos lo tienen muy claro, que tiene que haber una imbricación de lo vegetal con lo mineral, y que esa imbricación vaya siendo gradual, esa es la política paisajística que tienen ellos, que sea gradual desde lo más compacto urbano, con la presencia también vegetal, hasta lo más vegetal y hasta las colinas estas que se protegen y se dejan con árboles y son realmente pequeños pulmones donde la gente viene a pasear, las colinas de arriba, públicos, y puedes disfrutar del tiempo, ¿no? Si no quieres ir al mar. Luego, esto es la isla de Lérins, es la isla de Santa Margarita, que son monjes los que viven ahí, y pertenecen a los monjes, y es patrimonio, estos son monumentos históricos, luego la propia isla es un sitio protegido, y esto es lo que les decía, que también están cuestionándose por la asiduidad de la gente, por ejemplo, también la gestión de la basura, si se ponían papeleras o no se ponían papeleras, si la gente iba a llevarse luego todas estas eran en un plan gestor, paisajístico y gestor de este espacio público. Y bueno, esto podía entrar en detalle, pero bueno, entre otras cosas, pues se veía que las esencias de los vegetales que estaban aquí fueran acordes con tal, se quitaban algunas esencias vegetales que no eran locales, que habían crecido tal, y había como un control también del espacio natural o de la evolución de la dinámica del espacio natural, junto con el espacio con la dinámica humana y turística de los visitantes, ¿no? Entonces, ya voy concluyendo. ¿Qué es el paisaje? Pues hemos visto que con connotaciones artísticas, o sea, artísticas del arte, de la estética, nos puede ayudar a nosotros a valorar nuestro territorio y a fomentar su, dicho buenamente, consumo turístico, que no siempre el consumo puede ser negativo, puede haber un consumo positivo. Y hemos visto que a más paisaje, pues más turismo, aunque lo fuera rápidamente, lo hemos visto. El aumento de la oferta turística desde el paisaje podía hacerse imbricando más recursos, más rutas. Esto es como un poco una cuestión abierta, ¿no? Rutas, actividades, experiencias que valoren más el entorno, ¿no? Y que ese paisaje, o sea, sea vivido ya no solo por los propios turistas, sino también por la gente local, que también les haga eso, apropiarse, amar su tierra, para después intentar, pues, que tengan el cariño para cuidarla, ¿no? Y esto, pues, tanto activa como pasivamente. Quiero decir, a veces, porque al ser el paisaje in visu e in situ, a veces desde el sofá de tu casa, mirando en la tele, la pantalla, pasivamente, ese paisaje o ese valor que se está valorizando, pues tú puedes fomentar que haya más paisaje, una apreciación de un mayor paisaje, ¿no? Y luego activamente, pues, yendo, ¿no? y viviéndolo. Luego, como recurso cualitativo, el margen cualitativo, pues a mejor paisaje, mejor turismo. Desde los ejemplos que también vimos de Suiza, hasta una necesidad de actuar, hacer paisaje en las prácticas profesionales y académicas, excepcionales y cotidianas, para intentar conseguir crear una sociedad paisajística. La sociedad paisajística, según un autor, Augustin Berg, es la sociedad que cumple cuatro factores, que es capaz de escribir sobre el paisaje, que es capaz de pintar el paisaje, que es capaz de vivir el paisaje, sentirlo, y que es capaz de proyectarse en él, imaginarlo en un futuro, ¿no? Y vivirlo. Y para él la primera sociedad paisajística es la japonesa en este sentido, ¿no? Entonces, esa necesidad de crear una sociedad paisajística donde el paisaje sea algo que se sabe lo que es, pero que se entiende y que se valora. Luego, con una innovación turística que tenga ese recurso paisaje más en valor, con un voluntariado, turismo patrimonial, que eso es algo que yo, por ejemplo, en mi experiencia en Francia lo había, quiero decir, a veces venían jóvenes y se ponían a mejorar el camino, una vía romana, y durante el verano eran como especie de talleres y, ¿cómo se llaman?, campamentos, pero activos, y eso aquí podía darse y podíamos tener todas las
los bancales a restaurar, por ejemplo. Hay un montón de cosillas que se podían trabajar en este sentido. Y luego también un turismo deporte-patrimonio. Nosotros el deporte también lo tenemos, pues un turismo que mezcle el patrimonio con un poco de deporte, ¿no? Bueno, pero se quiere y se puede. Yo a veces digo que el límite está aquí, el límite está realmente en la capacidad que tengamos a entender las cosas y a ver las cosas, ¿no? Y luego porque después ya nos podemos dar los medios, y sobre todo los políticos que tienen esa capacidad, con sus competencias cada uno puede darse el medio, ¿no? Entonces, a la voluntad, entendiendo los límites y las competencias de la administración pública, del sector privado, que tiene que también tener más conciencia del valor del paisaje, y del mundo académico y de la investigación también, que darle un poquito más de apoyo y una especie de mayor coherencia y visión conjunta, lo digo por experiencia en el tema de la arquitectura. Y bueno, ya aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno. ¿Sí? Bueno, es que, y no es directamente de la presentación, pero es que ya lo último que has dicho de la sociedad paisajística, cuando lo decías no pude dejar de pensar en Lanzarote. Entonces, respecto a Lanzarote, quería hacerte una pregunta muy personal, ¿no? Sí. Tu opinión como arquitecta, Sí. y en base a todos estos elementos de calidad paisajística, ¿cuál es tu criterio respecto a los planes de renovables, de campos eólicos? Ahora mismo, por ejemplo, lo que sabemos es que sabemos que hay socialmente algo, ¿no?, al respecto, hay una respuesta, pero bueno, quería más bien la opinión tuya como arquitecta del paisaje, pero también, bueno, considerando que, bueno, ahora mismo creo que está en torno al 2% del territorio los campos eólicos, pero ya están en plano, o sea, ya están en construcción o aprobados, no sé si se van a llevar a cabo o no, y que cubrirían hasta un 10% del territorio total, localizados principalmente en los campos que ya existen, agrandándolos, y otros más cercanos, ¿no?, que más o menos, o sea, que no es desplegado en toda la isla, sino más bien en zonas, ¿no?, que serían más grandes, pero hasta cubriendo hasta un 10% del territorio, y ahí es donde viene el boom de respuesta social. Sí. Y bueno, pues un poco entender desde tu perspectiva cómo... Vale, yo el tema de las renovables, yo siempre, bueno, voy a la fuente. Nuestra idea es diversificar la energía, reducir el consumo de energías fósiles, esa es nuestra idea. Primero, reduzcamos el consumo de energía en general, o sea, ¿dónde consumimos más energía nosotros? Pues hagamos todo el esfuerzo, por ejemplo, aislamiento de las casas, busquemos arquitectura bioclimática, busquemos todo lo que nos pueda llevar a eso para intentar reducir transporte, reducir todo lo que podamos un poco. Entonces dimensionamos mejor la energía que necesitamos, porque, y ya después, una vez que tengamos un redimensionamiento de la energía necesitada, a la baja, en teoría, con respecto a una fecha dada, si estamos con una pasivo, ¿no?, con una especie de métodos pasivos de consumo, pues entonces ya vemos qué necesidades tenemos, pero con un consumo voraz de energía, ponernos a dimensionar las cosas con respecto a un consumo de energía, pues para mí no tiene sentido, ¿no? Podemos empezar reduciendo el consumo propio, ¿no? Y luego digo yo, las zonas antropizadas, las zonas que ya están transformadas por el hombre, primero, antes de ocupar suelo rústico, rural, primero, todos los tejados que tenemos nosotros, ocupemos eso primero. Y luego, por otro lado, yo soy más cauta en el sentido de que la tecnología va avanzando, y esto es un poquito tramposillo de mi parte, pero cuando yo, en sitios protegidos, cuando me pedían poner paneles fotovoltaicos, yo en el informe que ponía, pero lo había oído, lo que pasa es que nunca lo había visto, pero había oído que una empresa italiana ya había creado tejas fotovoltaicas. Entonces yo les decía, no pueden poner paneles fotovoltaicos, ponga tejas fotovoltaicas. No les decía que no al principio, pero la técnica claro, pero yo eso nunca lo vi, y a lo mejor era el doble de caro. Pero no, yo, pero hay medidas. Entonces, pero a donde voy yo es que la tecnología avanza y quizás podamos conseguir métodos nuevos
que a lo mejor aún todavía no los tenemos y me da pena hipotecar nuestro futuro paisajístico, que a veces por no esperar un poquito podemos tener unos avances tecnológicos que nos permiten medidas más compensatorias mucho más agradables que no estar ya hipotecando. Yo creo que estamos teniendo mucha prisa y forzadas, porque no está yendo tampoco lo que es nuestra reglamentación con tranquilidad, reflexionada, para ir acompañando la transformación del territorio. Están como con medidas urgentes, lo que quiero decir, y para mí no son tan urgentes. Por ahora no nos hemos quedado sin petróleo, no se va a acabar el mundo en sí, pero bueno, esa es mi opinión. Y con respecto a Lanzarote, eso en general, ¿no? Con respecto a Lanzarote, pues por supuesto lo que acabo de decir es aplicable, y luego con respecto a Lanzarote, es una sociedad paisajística porque tuvo a Pepín y a César Manrique, la combinación de los dos, porque César Manrique no hubiera hecho nada si su amigo de infancia no hubiera sido presidente del Cabildo. Entonces, más el arquitecto Figueras, que también estuvo allí, que firmó los proyectos que con César y tal, que también un personaje y alguien interesante. Entonces, entre esos tres, consiguieron que Lanzarote, fíjense ustedes, que no hace mucho tiempo, pero más o menos llegue a ser lo que es ahora. Ahora hay derrapes en el paisaje de Lanzarote. Hay ciertos, pues a veces porque por desconocimiento y falta de cultura paisajística de los actores institucionales, en la carretera, que lo pongo de ejemplo, la carretera que va desde Mácher a Uga, y no sé si algo, sí, particularmente esa es la que tengo en mente, pues en vez de tener la carretera, es una zona medio, antes se plantarían cebollas y algunas cosas así, pero es la carretera, ¿no? De cada uno en un sentido, con su valla, pero ya han plantado un picón, han puesto un picón rojo con unas palmeras alineadas. Es que son los ingenieros de caminos, que les falta un poquito más de cultura paisajística, el Cabildo, que tampoco a lo mejor la tiene para reivindicar otras cosas, y en vez de venir, como hizo César Manrique en Timanfaya, que es esa carreterita estrechita, sin nada, ni siquiera pintura ni nada, en medio de ese volcán, el asfalto oscuro como el volcán, que seguramente César Manrique, si eso hubieran sido las dunas de Corralejo, ese asfalto lo hubiera puesto amarillito. Entonces tú estás como en medio de eso. Son medidas de atenuación del impacto. Entonces, pues han puesto unos picón rojos, esas palmeras así, y tú estás ahí aumentando el impacto de la carretera, en vez de tener la carreterita y simplemente la tierra que llega, o sea, como haces una cizalla y donde te paras, donde tu cizalla, ya luego es lo otro, y tengo mi cizalla, cada cosa tiene su naturaleza. No, pero es que tengo la cizalla y como por una zona de transición hago algo que realmente tiene más impacto y al final lo ves más. Entonces son cosas que falta cultura paisajística para determinar eso. Pero por lo menos en ese sentido, el Cabildo, pero hace ya unos años, pidió un informe paisajístico para ver cómo se estaba transformando el paisaje de Lanzarote, sabiendo que habían cosas que estaban derrapando. Y entonces, bueno, pues por lo menos tuve esa inquietud y lo pidió ese informe, que lo hizo Flora Pescador, y se presentó. Bueno, entonces ahí hay cosas que hacer. Pero hace falta tener esa idea de que, oye, es importante. Y hay gente que sabe más que nosotros, en el sentido de los políticos, quiero decir, para que los políticos no vayan directamente con sus ideas, sin cuestionarlas con alguien experto en el tema. Simplemente eso. Nada. La verdad que es fantástica la presentación, muchas gracias. Y van a hacer muchas preguntas, como seguimos hablando. Pero una muy concreta y muy aplicada, ¿no? Esa fealdad imperante a veces que tenemos, ¿no? Que un poco porque viene fruto de esa falta de cultura y todos los factores que explican, sociodemográficos, económicos, históricos, etcétera, etcétera, que explican lo que tenemos y que no duela, digamos, ¿no? Que la gente lo ve y no le genera ninguna reacción, lo ve con naturalidad y como parte natural y casi que inexorable de su día a día y ya está, ¿no? Entonces, para cambiar todo eso, ¿por dónde habría que empezar? O sea, ¿cuáles son las palancas de cambio, digamos, para accionar y empezar esa transformación, esa transición, que evidentemente es larga y compleja, pero ¿por dónde, no? Porque dicen, hay que cambiar cabeza, ¿cómo también cambiar cabeza, no? Y ¿cómo hacemos ese cambio? Una buena pregunta, es difícil de acertar con la respuesta, pero yo desde como lo veo, yo tendría dos vías de entrada en paralelo, o sea, no escatimaría en
en operación, o sea, en acción. Por un lado, la educación, y eso ya lo hemos debatido. Yo también formo parte de una asociación que se llama ADAPA, la Asociación de Defensa del Árbol y del Paisaje, y lo hemos debatido. Y ¿a qué nivel de la educación, si primaria o liceo o instituto? Yo creo que hay que ser los dos, e incluso tener su seguimiento. Y luego a nivel institucional, ¿sabes? Que actores institucionales tengan, aprecien, vean cosas, saber ver el entorno, interpretar el entorno y entender el entorno. No se aprende, no es algo con lo que nazcas sabiendo. Entonces, todo eso se puede hacer y fomentar. Y cuando tú sabes ver y valoras lo que hay, ¿no? y entiendes mejor, y esa valoración te hace que tú digas, bueno, pues lo voy a proteger, lo aprecio. Pero luego a veces yo digo, no sé si ustedes escucharon, en un momento dado estuvo Plastic Man. Plastic Man es un tipo de Telde que se dedicó a recoger plásticos de los invernaderos todos rotos en Telde. Y le llamaron Plastic Man y aparecían los periódicos en un momento dado, pero ves, tampoco fue mucho para que tampoco diera mucho. Pero imagínense unas acciones así, un Plastic Man, tal, no sé qué, y entonces todo el mundo va a recoger, pero claro, tampoco si la administración, es que me hace gracia que después también paguen un poco la sociedad civil por que no se apliquen reglas, porque los invernaderos, si tú no usas, ya no estás cultivando tu parcela en el invernadero, tienes la obligación, la ley te obliga a quitar los plásticos, y si no tienes una multa hasta de 300.000 euros. Pero claro, ningún alcalde aplica eso porque es antipopular. Pero ahí está nuestro paisaje, que te llegas en el avión y estás viendo eso horrible que es tercermundista total. Y hay un factor añadido que debajo de los invernaderos, al permitirlo, se crean viviendas precarias y el ayuntamiento a veces dice, y ahora donde yo, ¿vale? Les pido que quitan eso, y donde realojo yo a la gente que está viviendo así, que al menos no me están dando ruido, no me están pidiendo vivienda social. Esto es complejo, ¿no? Pero yo creo que hay, en un momento dado, lo que siento yo con mi experiencia es que en el sistema francés hay más contrapoder. A mí, por ejemplo, yo como representaba al Estado, el alcalde de turno me venía y me decía, yo no puedo decirle esto, díselo tú, por favor. Y entonces aquí podría jugarse con el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias que viene, con una visión más general, más global, y además con sus competencias establecidas, ¿no? Decirle al alcalde, oye, aplica esto, no tengas tantos carteles publicitarios, no tengas no tengas tal, y que se aplicaran. Pero hay temas un poquito así de amiguismo, corrupción, un poco por decirlo rápido, y que sin una ambición un poquito más allá, y falta un poco un carácter pretórico que y que digas esto. Que eso, por ejemplo, en Francia son los delegados del gobierno que tienen prácticamente todas las competencias, no tienes gobiernos locales, y ellos con unas políticas a nivel nacional pues las van aplicando. Yo, por ejemplo, estuve en Cannes mismo, en una de las islas de Cannes, pues fue recién llegada. Se demuele un edificio, un hotel que además tenía lo hubiéramos encontrado bonito porque era de los años 30, un hotel bonito, ¿sabes? Hecho así con unos mosaiquitos, no sé cuántos detallitos, construido ilegalmente en el borde del mar. Pues yo acababa de llegar, ya lo estaban demoliendo, y fui a informar sobre la renaturalización del sitio. Un hotel emblemático, es como si... Y yo digo, y en La Garita aquí no consiguen tirar ese edificio que está ahí de arruga. Son cosas que falta alguien con visión por arriba y con dos pares para poner las cosas en su sitio, en general. Eso es lo que falta. Perdone que lo diga así rápidamente, pero... Y darle las competencias a las personas que puedan tenerlas. Y el atractivo turístico número uno, o sea, de Gran Canaria, ¿no? O sea, sería ese entorno del parque natural, o sea, del Nublo. Paloma, Charca, Oasis, sí. Faro, o sea, ¿por dónde le meterías a eso que es desde el mirador hasta el anexo 2? O sea, lo mire por donde lo mire. Bueno, no sé si sabes que César Manrique llegó aquí y dijo,
fue a Playa del Inglés, él tenía sus ideas y tal, pero cuando llegó un tiempo que no había venido por aquí, llegó, vio y dice, demasiado tarde. En los años 60, 70, en los años 70, o sea, 70, 80. Bueno, yo te puedo decir, bueno, ahí ya. Sí. Impacto negativo, digamos, o sea, pero el tema, por ejemplo, de ahí es un espacio natural, o sea, charca, ¿no? O sea, charca, sí. Duna. Por ejemplo, el parque Galindo, que está de las dunas, ¿saben el parquito ese que hicieron? Todo eso para mí es demasiada intervención en esa zona, yo lo hubiera dejado más natural. Te pones una valla en un parque, pues déjalo más natural. No entra ni Dios. O sea, y luego... aparte es que está absolutamente abandonada en el sentido de que no es usada por... al dar una continuidad a esa zona natural, más lógica, sí. El Tony Gallardo, sí. No se usa, no vale Dios. Y tiene su gracia por haber, ¿sabes qué? Ese riachuelito, no sé qué, lo que pasa es que es todo como muy artificial al final y no es natural. Deja esa charca, eso viene que viene natural. Hay medidas, se pueden hacer cosas de renaturalizar y adecuar y atenuar el impacto urbano en toda esa zona más natural y hacer una transición más comedida en zonas. Hay otras zonas que ¿qué haces? Demueles. Podría ser kamikaze y decir, bueno, oye, aquí se expropia y se demuele. Podría, ¿por qué no? Claro que sí se puede hacer, pero necesitas ahí un montón de dinero, un dineral y cosas que se han construido en los años 50, 60, son de una de las primeras que se hicieron ahí, la callecita esa al borde, ¿no? Con el Hotel Faro. Cuando dices el anexo... El anexo es Playa del Inglés, la que baja, que hay un parking en el parque. Sí. Y luego está toda esa serie de establecimientos allí, restaurantes y demás, cubriendo nada más la vista. La vista, sí. Paseo, o sea, todo el paseo que es claro. penoso o sea, no solo el tipo de establecimiento que hay, sino que bloquean la vista a la playa. Mi visión sería, yo demolería todo, yo no pondría ni nada, pero es un poco radical. Sí, pero tú controlas los elementos, vamos a decir, legales. ¿Expropias? ¿Lo podrías hacer? Se podría hacer perfectamente. Establezco un plan, interés general, se expropia, se compensa a lo mejor hacia el lado de tal, creo una bandita o no sé qué, dejo un mini parking paisajístico, paisajeado así, y atenúo, voy haciendo una degradación así y dejo un paseo más abierto y dejo 3 chiringuitos hacia atrás o lo que sea, y todo eso lo quito. Podría hacerse. Yo veo una sección así en la que tienes la parte alta que va bajando, tienes las zonas donde tiene además el Ayuntamiento de San Bartolomé, la Consejería de Turismo. Ahí dejas esa zona más o menos construida, creas una fachada a esa fachada le creas una fachada y dejas un bordito, la avenida por ahí, una avenidita por ahí. Si acaso parking, es que yo no soy un poco, pero no soy anticoche, me parece el coche una de las mejores invenciones que ha hecho el ser humano, no soy anticoche, pero a lo mejor ese parking, no sé exactamente si a nivel de cotas te podrías dejar, pero te haces un parking subterráneo, por ejemplo, te lo planteas subterráneo el parking, un gran parking para que la gente pueda venir a la playa tranquilamente al lado, ¿sabes? ¿Por qué no? Te haces un parking subterráneo, tienes esa así, oye, voy a ser de profesora, ¿no? Tienes esto así, te planteas la vía, una fachada más modernita, bien, no toda lineal, sino rota un poco, con árboles, con muchas plantaciones, flamboyanes, venga, ponemos ahí unos cuantos, la avenidita, y luego demueles y que la arena gane, y una avenida ahí, por ejemplo. Tengo una preguntita, concretita. Tú sostienes que la infraestructura de energía renovable deben estar insertas en los espacios ya antropizados prioritariamente. Y la pregunta es, ¿se puede crear belleza, si se puede regenerar estéticamente espacios antropizados utilizando como parte de la materia prima de esa regeneración lo que puede aportar al paisaje? Por ejemplo, aerogeneradores o lo que sea. Y si conoces algún ejemplo, sí, es posible hacer belleza con la infraestructura y qué requerimientos tendría eso, y si conoces algún ejemplo. Y otra pregunta muy concreta también es,
una discusión vieja ya desde los años, de la época de las directrices, con Faustino García Márquez y toda esta peña, ¿no? Que es el gusto de los paisajistas por el cuidado de las crestas, ¿no? Sin embargo, porque paisajísticamente se supone que los impactos son mayores cuando la urbanización interrumpe el diseño natural de la cresta, ¿no? Que es el horizonte definitivo, ¿no? Lo que pasa es que si uno mira esas determinaciones desde una perspectiva ecológica, por ejemplo, uno va a paisajes como el de Taganana, en Ténor, en Tenerife, y lo que ve básicamente es que la gente construía, no en las grandes crestas, pero sí en las crestas intermedias, con el objetivo de que las zonas más fértiles, que son aquellas que se habían erosionado y crear valles sedimentarios, se quedaran disponibles para cultivar, ¿no? Claro, y entonces por otro lado, imagínate lo que ha pasado aquí con algunos de nuestros valles más emblemáticos desde el punto de vista de la riqueza agrícola, el de toda la, ¿cómo se llama esto? Arucas, Telde, no Las Vegas, que se han llenado de edificaciones y han acabado con buena parte de todo esto. ¿Tú cómo te posicionas en esa discusión estética versus paisaje versus ecología, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden armonizar ambas cuestiones? Para la primera pregunta, hay ejemplos y se puede hacer. O sea, yo abogo por la innovación también tecnológica, en el sentido de que hay unos árboles artificiales que son árboles molinos eólicos, no sé si lo han visto. ¿Los han visto? Son unos troncos así de acero y después lo que imitan las hojitas son unas aspas, entonces el viento, esas hojitas las va moviendo las aspas. Es curioso, oye, pues a lo mejor en cierto contexto se puede dar, ¿no? No es que sustituya en sí al árbol, por supuesto, pero puede darse. También a nivel fotovoltaico, ahí en las fachadas se puede jugar con claroscuros y con más o menos transparencia de elementos vitrificados con células fotovoltaicas, ¿no? metidos en las fachadas. Hay cosas, sí, hay ejemplos de cómo podemos, dentro de la ciudad, integrar los elementos de energías renovables, ¿no? ¿Te respondo? ¿Sí? Sí. Ahí hay una pregunta para Carmelo sobre los trade-offs entre el coste de una intervención que incorpora todos esos elementos y la pérdida de valor del paisaje, ¿no? ¿Dónde podría estar socialmente justificado un sitio como Lanzarote, donde el paisaje es el atributo rey, ¿no? Es decir, cómo sacrificamos coste en la producción de energía renovable para preservar e incluso mejorar calidad paisajística, ¿no? Eso es una cuestión muy interesante en una isla como Lanzarote, ¿no? Carmelo. Aquí como perdona que somos economistas, ¿no? Los economistas tienen una mente más rebuscada las cosas y hacen intercambios, ¿no? Sobre una de cal, una de arena y así voy negociando. Negocio. Pero eso, las ciencias naturales no se entienden. Las ciencias duras, las cosas son como son y como tienen que ser. No se puede uno estar ahí cambiando de un trilero escondiendo lo que le da. Entonces, pero es verdad que la economía funciona así, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que puede haber intercambio, no sé si tú lo compartes. Y de hecho lo que pasa es que la pregunta es de más fondo, ¿no? ¿Por qué somos tan caóticos en Canarias con los paisajes? Han puesto el ejemplo del anexo y todo eso, ¿no? Pero el norte de Gran Canaria, por ejemplo, no sé. Sí. Es que, a ver, realmente el paisaje es un paisaje autoconstruido, socialmente construido. Ha ido apareciendo pues, porque planes sobre planes, corrupciones sobre corrupciones, y al final nos hemos encontrado con lo que tenemos. No hay una planificación del paisaje.
O sea, no hay dirección y un objetivo. Si yo quiero vivir bien, porque al final es calidad de vida también. Y desde la propia sociedad tendría que entender que, bueno, nosotros participamos en la Convención del Paisaje que organizó el difunto Aceituno en el año 2012, ¿te acuerdas de aquella conferencia? Que también te podíamos preguntar, ¿y dónde está eso? Porque tantas cosas que se han hecho, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado con todo eso? Aquello trajeron a la señora aquella de la Comisión Europea, ¿no? Se ha creado la Convención del Paisaje Europeo y se va a implantar en Canarias, no sé cuánto, se hizo el Laboratorio del Paisaje, y al final estamos en lo mismo. Todo ese norte de la Canarias se ha desarrollado como el oeste del norte, ¿no? Porque a golpe de urbanización, transurbanización, Gándar, Guía, como la carretera, en fin, sí hay una cierta coherencia en ciertas cosas, pero el borde, el frontis marino, vamos, el frontis marino es de escándalo, es de escándalo. Yo soy el ejemplo de ese, ¿no? Y eso lo hemos discutido muchísimo con la gente, porque tenemos arquitectos vestidos y tal. Y bueno, incluso así tú no me dio la explicación en su época, descansa en paz. Pero es que, ¿a qué responde nuestro modelo? ¿No? Tenemos un modelo de paisaje en Canarias, porque si no, es que Canarias es bonita, tenemos un paisaje precioso. Tú pusiste los espacios naturales, claro, eso, menos mal que nos queda algo, ¿no? Pero esa interacción humanoide sobre el espacio natural, o sea, sobre el territorio de lo virgen, ¿no? Ese contacto, ese roce, ¿cómo es el roce canario con lo natural? ¿Cómo lo hemos transformado? ¿Cómo tenemos lo que tenemos? El búnker, ¿no? Esto va a implantarlo aquí. Pero es que es todo, no hay coherencia en ningún sitio, no sé. Por ejemplo, sí, el paisaje perfecto canario. Tu comentario toca un poco lo que decías tú, lo de un poco las crestas o construir así, ¿no? Entonces, sí es verdad que las crestas es algo que no se... que en teoría no se debe tocar, porque es un elemento que es más visible, y se ha construido en crestas cuando no son muy puntiagudas, no son muy elevadas, porque simplemente dentro de lo que es la montaña, la cresta es donde más fácil podemos construir. Y luego en general construíamos en ciertos ámbitos, se construía al sur de la colina para dejar al norte, porque nosotros tenemos nuestro sol fuerte, y dejamos al norte porque es donde más humedad queda, no se seca tanto y podemos cultivar al norte, ¿no? En general, de manera general, ¿no? Por ejemplo, es el caso del fondillo aquí detrás. Pues el Cabildo, con respecto a las energías renovables, hubo ahí plantaron, si van de aquí hacia, antes de entrar a Santa Lucía, hacia la fortaleza de Santa Lucía, Arinaga, antes de llegar a Arinaga, justo en la colina que está antes de llegar a Arinaga, hay una cresta, pequeñita cresta, donde hay unos cuantos molinos eólicos allí plantados. Pues eso es un error administrativo que no se ha corregido. Y te lo dicen. Fui a una conferencia donde estaba Víctor Quevedo, que es el presidente del Observatorio del Paisaje del Cabildo de Gran Canaria. No, aquí fue un error administrativo, dejamos eso. ¿Cuándo? La ley del... Pues ahora no me acuerdo si es la ley del suelo la que dice eso, que no se puede implantar molinos eólicos en crestas. O sea, es algo que no se puede hacer. Pues lo dejamos, lo autorizamos sin habernos dado cuenta. Y se queda, perdonen, pero se queda tan ancho. En el sentido de que, oye, vale, sí, mea culpa, muy bien que lo admitas, ¿qué podemos hacer para remediarlo? Subsanemos el error, ¿no? Bueno, eso me lleva, esto te lo comento porque estamos hablando de las energías renovables, las crestas y tal, pero eso va con el tema del control. Si no controlamos, la gente aquí... Canarias ha sido una sociedad relativamente pobre, que ha vivido de la agricultura hasta el turismo, y relativamente con poca, y prácticamente pienso más en Gran Canaria, en general, pues con poca cultura. Entonces, aquí, y es un poquito más, pues hago mi casa al lado de la casa de mi abuelo, en el terreno de mi abuelo, y construyo. Pero como no ha habido controles y luego las amnistías urbanísticas han apoyado más bien ese descontrol, esa facilitación de que las cosas se hagan como yo quiero y después ya me lo regularizan, pero claro, entiendo
el Estado, al Estado se entiende que al regularizar son impuestos porque son casas que no estaban cobrando impuestos. No estaban pagando el IBI porque eran ilegales, ¿no? Entonces yo legalizo y encima, si no, ¿qué hago? Tengo que construir yo vivienda social cuando ellos ya se lo han construido ellos mismos, no estoy cargando yo con esa vivienda social. Entonces hay un doble factor que les hace legalizarla, es más cómodo legalizar que estar yo asumiendo una responsabilidad que me toca asumir. ¿Y eso qué? No ha habido control, dejo que construyan y así está la dispersión urbana, que es el fenómeno de dispersión urbana tan característico de nuestras islas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues parar con eso, es decir, en Francia hay una cosa que se llama el Atlas del Paisaje. El Atlas del Paisaje es una organización a nivel estatal que tiene todas unas cartografías en internet que se pueden consultar, pero también si tú quieres, si tú estás estudiando el paisaje, tú les puedes pedir a las personas que están en el Atlas del Paisaje, el Observatorio del Paisaje, Observatorio del Paisaje crea el Atlas del Paisaje y también les puedes preguntar a ellos que por favor te saquen aquí una foto cada 6 meses o cada 10 años o cada 5 años, lo que tú quieras, o sea, la administración pública lo puede pedir para tú tener un seguimiento de la transformación del paisaje, de esa perspectiva desde un sitio. Entonces, pues a través de las fotografías puedes ver cómo va evolucionando ese suelo. Eso es un control, es establecer un control de cómo evoluciona, aparte de la planificación y lo que sea, sino también un control un poco estético del aspecto. Ya no solo porque el paisaje también tiene el factor natural, entonces también vas controlando la dinámica de la naturaleza, de qué árbol se queda, qué árbol no se queda, de las palmeras y al final tal, ¿no? Esto es el control de lo que se construye de manera ilegal es fundamental, si no es que en realidad, ¿para qué planificamos? Si luego lo que planificamos no lo estamos realmente siguiendo, ¿no? Al final, en un momento dado dices tú, bueno, pues anarquía territorial, porque para hacer planes y gastar todo el esfuerzo, el dinero, el tiempo, para después, no, es un poco radical, para después no seguirlo, entonces ahí hay un montón de cosas que hacer. En teoría, o sea, la aproximación lógica es no construir más, contener, o sea, no construir más, y que es de hecho lo que la ley del suelo dice, ¿sabes? No se construye más en zonas rústicas, no se construye más. Y solamente es los asentamientos rústicos, por extensión, la colmatación del asentamiento rústico, y luego es construir la ciudad sobre ella misma, que estos son precognizaciones del desarrollo sostenible, densificamos la ciudad, la compactamos y la ponemos hacia arriba. Y luego, en teoría, todo el desarrollo sostenible, creamos las islas estas de calor, en el sentido de que toda la energía la volcamos, que una red, el Smart Grid en las ciudades, para intentar conseguir optimizar la producción de energía, tal. Y se podría hacer. Yo digo, si cada uno de nosotros, luego está el transporte, ¿no? Pero si cada uno de nosotros pudiéramos crearnos la energía que necesitáramos, ya no habría ninguna necesidad de producir energía para cada una de las viviendas, ¿no? Si cada edificio produciera su propia energía. Y que es relativamente posible, luego tienes los picos de energía que necesitas, pues para, si todo el mundo pone la lavadora al mismo tiempo, entonces ahí sí que necesitas picos de energía, pues que ni la eólica ni esto, ni a veces las baterías son capaces de dártelas, a veces las baterías, porque necesitas fuerte, que necesitarías una tensión mejor. Bueno, esto es cuestión de ir optimizando, a lo mejor con unas reglas, no sé qué, no sé cuánto, y después ya, una vez que nosotros somos capaces de autoconsumir, o sea, de crear la energía que autoconsumimos, ¿qué nos queda? El transporte y luego los edificios públicos, que también si ellos mismos se crean sus propias energías, en teoría cada empresa se crea su propia energía, ese es el transporte el que tendríamos que estar añadiéndole, ¿no? Y bueno, podríamos optimizar todo el tema para intentar no tener, volviendo a las energías renovables, que crear eso. Y luego hay que adaptarlo arquitectónicamente, todo eso, sí. O sea, no sé. Por la hora que yo creo que deberíamos terminar, pero por terminar con una ventana abierta al optimismo, yo creo que es un momento, y creo que es importante la incorporación de Ibaia al trabajo más cotidiano, más directo con nuestros grupos, con FIPES y con más y tal. Aprovechar el momento ahora en esta zona del sur, tú lo sabes, que hay un intento de un proyecto de renaturalización. Ahí quiere meter
capacidades, una empresa, una corporación que tiene mucho músculo, Canal Agua, porque el agua es un factor clave en el proceso de reutilización. Ahí también incorpora el tema de gestión de las escorrentías, la sustitución del tapizado del barranco, etcétera, etcétera. Y ahí básicamente la idea es un poco reconstruir una especie de red de lagunas costeras, ¿no?, de wetlands, que pudieran tener funciones tanto paisajísticas como de renaturalización, de vida, ¿no?, especialmente avifauna, pero también muy relacionada con la adaptación al cambio climático, es decir, con el tema de la prevención de inundaciones y con la creación de espacios más frescos también, ¿no? Entonces ahí lo que hay ahora montado es que Canal Agua cada rato, porque el proyecto es penatalí, no sé qué, viene aquí, cuenta historias, pero el day by day de los ayuntamientos pasa olímpicamente. Y yo creo, Carmelo, Sergio, sobre todo porque compartimos un espacio, un think tank esperamos, de creación inmediata, con la cúpula de los empresarios, con la FED, ¿no? ¿Qué creo yo que inclinaría la balanza hacia que se concentraran capacidades y recursos para poner en marcha un proyecto visible, potente, que marcara, ¿no? Que marcara esto es lo que el campeón llamaría un proyecto tractor, ¿no? Creo que sería eso, ¿no? Sumar a lo que hay, que es las capacidades de gestión limitadísimas que tiene, por un lado, la Reserva Natural Especial de la Duna de las Palomas, con el proyecto Más Dunas, que es un proyecto también de renaturalización hasta cierto punto, ¿no? Que en el fondo es recuperar el ciclo, trayendo arena de donde se pierde y poniéndolo al inicio para que ¿no? Coger eso, coger el parque Tony Gallardo y en esta operación abrirlo para que sea un nodo más de esa red de espacios renaturalizados. Pero falta, ¿qué perspectiva tenemos desde la consejería? Tenemos la biológica, biólogo, hablando de I, pero necesitamos la perspectiva paisajística, también integradita, ¿no? Y si a eso le ponemos a los empresarios a mirar dentro de esos proyectos que queremos plantear con ellos, a mirar hacia ahí y decir, joder, es que esto puede ser el inicio de un cambio en un proceso inacabable de deterioro de tal, y se lo creen y presionan y impulsan, y etcétera. Hombre, a lo mejor dentro de 10 años podemos estar hablando de una inflexión hacia algo distinto, ¿no? Pero hay que concentrar esfuerzos, y ese yo creo que es un proyecto potente. Yo intentaría reunir todos los esfuerzos posibles de distintos conocimientos, tal, aquí, de allá, para ponerlos al servicio de un proyecto de estas características. No, sin duda. Y toda la parte de integrar, que son elementos que contaba Ibai al principio, las metodologías y análisis de valor, en los cuales tenemos una fortaleza. Suya, Carmelo, y el tema de valor estamos hablando, de integrar. Ella empezaba a decir el valor del paisaje, ¿no? Que Carmelo, Matías lo han aplicado a espacios naturales, ¿no? Son especialistas mundiales en eso, lo han aplicado a parques nacionales, a diferentes entornos y demás, y es algo que lo tienen muy desarrollado. Junto con la parte de percepción, que otro elemento que tú comentabas, ¿no? Y qué belleza, qué es, ¿no? Esa parte de percepción, la parte de valor, que evidentemente también es subjetivo, la parte de valorización económica, entre otras, y la parte de percepción, en la cual también tenemos fortaleza de análisis metodológico con técnicas, de entender esa percepción y cuáles son los elementos que hacen que eso te llame la atención, el interés, con esas técnicas más de neuromarketing, digamos, ¿no? De ver el seguimiento ocular y tal, o sea, qué es lo que te coge el ojito o no te lo coge, y qué es lo que te pone o no te pone, ¿no? La parte esa de estimulación y emocionalidad. Todo eso integrado, ¿no? En el sentido de que podemos testar con diferentes
propuestas, tanto a modo de fotografías reales, fotografías históricas, esa parte que comentaba de Atlas, ¿no? De evolución, y proyectos futuros a modo de render y demás, ¿no? Y propuestas de alternativas. Y podemos integrar todo eso con elementos metodológicos además interesantes, de técnicas de valorización y técnicas también de percepción para ahondar en ese camino, o sea, yo creo que hay futuro, y eso aplicado a algún proyecto concreto, ¿no? Tiene que haber algo. Y sin duda, en el caso de Gran Canaria, ese es desde el punto de vista turístico, es el sitio, porque evidentemente es el número uno, ¿no? Por impacto de visitantes y por impacto visual y económico. Entonces, el poder andar en esa línea es algo que sí o sí, ¿no? Y el tema mirador también, que ahí también hay varios, pero el elemento mirador, que es algo que yo siempre me he planteado, ¿no? Yo tengo un amigo en La Gomera que le gusta mucho el mirador, hace mucho mirador. Y el tema de, claro, ¿cuál es el impacto de un mirador? O sea, ese apartadero, ¿no? En la carretera, Sí. el mirador tradicional que encuentras en la carretera. Claro, ¿cuál es ¿El impacto desde el mirador o el impacto de fuera del mirador? La transformación de un mirador, que es un impacto que va del impacto económico final, tiene un coste, tú vas a construir pero y eso, que es algo que tenemos un montón, ¿no? Miradores que evidentemente puede tener desde un impacto muy marginal, que hay un apartadero y aprovecho y paro porque parece que hay que parar y miro. O a lo mejor hay una plaquita y un dispositivo, un elemento ahí de comunicación, un display que me dice algo. Hasta un kiosco abajo y una cafetería incluso. O a lo mejor hay un mirador que es casi más atractivo o tan atractivo el propio mirador como las vistas, o sea, el mirador del río, ¿no? O sea, la gente entra ahí por ver por la pista o por ver el propio mirador por dentro, ¿no? Ese poder, ¿no? de transformación de un mirador, a mí es algo que siempre también me ha cautivado, me ha preocupado, porque creo que no lo hacemos, ¿no? Como tendría que hacerlo. Entonces no sé desde el punto de vista tuyo también si tienes alguna opinión al respecto sobre los miradores. Pues hice 8 miradores en La Gomera. En junio sí, entregué los proyectos para, bueno, GESPLAN era el intermediario, pero sí. Y bueno, mi aproximación con respecto a los miradores es, en general, cualquier intervención en zona natural es un poco dentro de la corriente un poco francesa, yo lo aprendí trabajando allí, es lo mínimo, impactar lo mínimo. Yo no en ese sentido no soy arquitecta. Si el Observatorio del Paisaje de Gran Canaria ahora se ha bajado, no sé qué, pero eran arquitectos y estuvieron haciendo miradores, porque el plan territorial un análisis del plan territorial plan especial de paisaje de Gran Canaria hablaba que había que mejorar los miradores, y entonces el Observatorio del Paisaje de Gran Canaria se puso a mejorar ciertos miradores. Pero claro, yo para mirar y para ver no necesito guía, o de repente aquí un montón de líneas en el suelo para que los coches se aparquen. Yo entiendo que el protagonista es la naturaleza, no el mirador, en general. Luego hay casos excepcionales, un poco como el mirador del río, que dices tú, bueno, pues porque hago un proyecto emblemático, tal. Pero mi aproximación es muy... o sea, lo natural, que quede natural, y lo urbano, pues que sea urbano, pero con medidas atenuadoras con vegetal que equilibre, ¿no? Pero vamos, que no, yo soy muy... Y luego encima, en una de las cosas que se planteó en La Gomera, que bueno, en realidad cuando tú ves los miradores, que esto nos pasa aquí también en Gran Canaria, unos son de madera, otros son de metal, unos no sé qué, otros no sé cuánto, unos son así, otros son asados, y hay una especie de incoherencia también en cuanto que al final pues te vas a uno en Tenerife y la casualidad que es igual que el de Gran Canaria, porque han usado el mismo material, o sea, entonces al final falta como lo que hablaba también de la identidad, al final una especie de coherencia paisajística, estética, que digas tú, pues estoy en Gran Canaria y una identidad. Entonces, bueno, en uno de los miradores de La Gomera
el de Alcalá, no sé si es una punta de Alcalá, que es una punta ahí en La Gomera, que tienes que ir, bueno, nosotros fuimos en coche, en general se va caminando y tal, y digo, ¿pero qué quieren hacer un mirador aquí? Si esto es pura tierra, y hay dos, bueno, tenían una mesa de señalética, pero bueno, no, estos no van a hacer nada, tienen unas mesas de picnic, pero ¿quién viene a hacer aquí? ¿Quién llega hasta aquí para sentarse en una mesa de picnic? Que es todo un entorno muy natural, es incoherente, pues te coges una roca, te sientas y te comes tu bocadillo, pero no has llegado hasta aquí para pensar en sentarte en una mesa de picnic, ¿no? Entonces yo digo, yo lo quitaría todo, pero claro, eso luego de cara a la calle de Chartres, a lo que nos pedían, tampoco podías, entonces yo haría esto, pero que no podemos hacer eso, el ayuntamiento, bueno, luego vas negociando también, ¿no? Pero vamos, que yo pienso que es lo menor posible. Y son transiciones lo que hay que hacer. Otro enfoque podría ser el de una infraestructura intangible para invitar a mirar, más que la estructura del mirador. Claro. O sea, que tú imaginas que tú te estás aproximando en tu coche y te lanza una alerta al móvil que dice dentro de 500 metros en una curva, si te paras vas a ver algo flipante. Y lo único que tienes es un pequeño apartadero, te bajas y tal. Entonces, ¿qué haces? Estás incitando al turista, por ejemplo, a aprovechar que a lo mejor si vas con el coche y no te avisan, ya, joder, ya, no, uy, qué bonito, pero ya has pasado la curva, ya tal, ¿no? Sin embargo, a lo mejor así generamos un valor experiencial añadido a partir de un incremento del disfrute del paisaje pensado más en establecer alertas en los momentos en los que la gente no se le puede invitar, que en infraestructuras que es verdad que ya, es que además luego tenemos ¿sabes? El rollo del arquitecto que está por encima del paisaje natural y lo que quiere es destacar su dada por encima del paisaje que la gente va a mirar. Y yo estoy de acuerdo contigo, que más allá de 2 o 3 emblemáticos, por lo general por ahí. O sin la tecnología, un pequeño panel, bueno, de vistas, y luego con la vegetación, tú controlas la vegetación, vas secuenciando aperturas hasta que la persona se da cuenta primero que va viendo una vista, pero que se la oculta de repente con otra vegetación cuando vas en el coche, y de repente la apertura es mayor porque has cortado más árboles, hasta que una ya es grande, o digamos más grande, y entonces ya hay una zona para apartarte y has despertado la curiosidad, pero solamente con elementos físicos que te permite descubrir esa curiosidad y querer apartarte. ¿Sabes? Son herramientas a veces de descubrimiento, de percepción, de acompañar el descubrimiento. Ahí. Me parece interesante lo que decía el profesor Sergio, o sea que de pronto en el mirador tú puedes activar a través de la tecnología todos estos tipos de sensores que se pueden trabajar a nivel de neuromarketing, que tú llegas aquí y ya tú puedes a través de un punto de conexión, un código, QR o otra forma, ya la persona se pueda conectar y pueda conocer cómo era ese paisaje antes, hace 50, percibir qué se sienta, participar en un cuestionario, dar una opinión, o sea, qué ve que le gusta, qué ve que no le gusta, cómo le gustaría, qué está sintiendo. O sea, me parece que esa experiencia, a través de todas las herramientas que ustedes están manejando ahí en el tour, o sea, se puede amplificar muchísimo y el mirador pues, se puede transformar en un elemento que aporta muchos datos, mucha información para la valoración del paisaje y para la mejora del paisaje, porque vas a tener puntos de vista, diferentes opiniones de diferentes puntos, porque si creas una red de miradores o tienes una red de miradores desde diferentes puntos de la isla, ¿no? Entonces, me parece que se pueden interrelacionar con todas las opiniones que ustedes están dando, pues seguir unas cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes y de mucho provecho. Había algo que dentro de no le había hecho esa pregunta, pero si conocía de alguna forma que en algún otro país o aquí mismo, no sé, en algún municipio, hubiese elaborado un instrumento urbano, ¿no? Que permitiese la renovación paisajística,
no hablamos de renovación urbana, la renovación paisajística. O sea, nos adentraríamos a una renovación urbana, pero desde la perspectiva del paisaje. O sea, no está privando el urbano, está privando el paisaje, y que pudiese de alguna forma recoger pues todas esas cosas que están pasando, porque es que si hay lo que hay es porque el ordenamiento urbano que tenemos lo ha permitido, porque está escrito o porque se han hecho a la vista gorda los que controlan y permisan, etcétera, todo lo que están allí, o porque no está contemplado, ¿no?, en ese ordenamiento. Entonces, si conocía de ese tipo de instrumento, ¿no?, pero a nivel paisajístico, desde el paisaje, aquí en España, o fuera, aparte de este caso tan bueno que nos presentó de Cannes, sí sabía algo de eso. En regeneración paisajística, que es como una palabra muy genérica que puede llevar muchas cosas, pero en Cannes, por ejemplo, está el plan de gestión del paisaje, de acción, de regeneración del paisaje, que yo lo estuve viendo, informando y con intercambio con los paisajistas. Luego traje a los alumnos la chica responsable de costas del Gobierno de Canarias, del gobierno de Canarias, y ellos tienen una política, me gustó mucho, de renaturalización. Entonces, regeneración paisajística en el sentido de la costa a través de la renaturalización. Lo que intentan es simplemente pues que en la costa las mayores zonas de costa posibles donde se van a hacer intervenciones, pues ellos informan y preconizan para que sea de una manera en la que se renaturalice y se quiten elementos pues artificiales, ¿no? Eso también a nivel de costa. Ella, no me acuerdo si dio algún ejemplo en concreto, con respecto a algo que estuvieran haciendo, pero sí, más general, no tan... Más general no hay, y aquí en Canarias, que yo sepa, no conozco, tampoco conozco. Algo, en ese sentido, es el estudio que dije de Lanzarote, de un poquito, como que primero hicieron esa crítica a ver cómo estaba el paisaje de Lanzarote en general, pidieron como un diagnóstico paisajístico en el conjunto de Lanzarote, y luego ya supongo que serían las medidas. Yo solo vi el diagnóstico y no estoy al tanto de si hay medidas que se hicieron después. Pero están ahí, están con el PIO de Lanzarote, o sea, que supongo que integrarán estas cosas. Bueno, que Muchas gracias. Vale. Nada. Gracias a ustedes. Muchas personas hoy no pudieron venir por diferentes motivos, pero queda la grabación y también para los alumnos, los programas y demás, que puedan ver lo posterior, se queden a la grabación. Bueno,